Entonces estamos hablando de la distribución de Poisson y en este ejemplo estamos viendo la cantidad de accidentes aéreos que ocurrieron por año en todo el mundo. Vamos a empezar a hacer el análisis como siempre, construyendo una tabla de distribución de frecuencias absolutas y después haremos una tabla de distribución de frecuencias relativas. Para ello, lo primero que tenemos que decidir es en cuántas clases organizaremos nuestros datos. Vamos a ver qué tal si quiero hacer 5 clases. 5 clases me funcionará. Vamos a ver, vamos a utilizar la fórmula 2 elevado al número de clases que quiero hacer, en este caso 5. A ver qué me da. Me da 32. Entonces 5 clases no es una buena idea porque yo no tengo 32 datos o menos, tengo 40 datos y yo tengo que buscar que el resultado de esta fórmula sea mayor al número de datos que tengo. Vamos a ver entonces si decido hacer 6 clases, sería elevar entonces 2 a la potencia 6 y me da 64. Bueno, 64 ahora sí ya es más grande que 40, la cantidad de datos que tengo, por lo tanto sí puedo utilizar 6 clases para armar mis datos en una tabla. Ahora tengo que encontrar el mínimo y el máximo de mis datos para poder calcular el rango. Vamos a ver cuál es el mínimo. Es igual a min de todos mis datos, los selecciono, cierro paréntesis y doy enter. 2 es el mínimo de mis datos. Vamos ahora a calcular el máximo con la fórmula igual a max y selecciono nuevamente todos mis datos. Ahí está, cierro paréntesis, enter y me da 24. Bueno, ahora hay que calcular el rango. El rango es el máximo menos el mínimo, o sea 24 menos 2. Me da 22. Ahora sigue encontrar el intervalo de clase. El intervalo de clase resulta de dividir el rango, 22, entre el número de clases, o sea 6. 3.66 es el intervalo de clase que me sugiere la fórmula. Yo por facilidad mejor voy a usar un intervalo de clase de 4, porque no quiero usar decimales, dado que en mis datos no tengo decimales, tampoco en el intervalo de clase utilizaré decimales. Bueno, ahora sigue armar las clases. Vamos a armar las clases. Necesito primero el límite inferior y después voy a necesitar el límite superior de cada clase. En la distribución de Poisson yo te aconsejo que siempre empieces con el 0 como límite inferior. Y entonces, como el ancho de clase o intervalo de clase es 4, al límite inferior le sumo 4, 0 más 4, me da 4. Este va a ser mi límite superior. Y bueno, ahora ya lo único que sigue es armar el resto de las clases con un intervalo de 4. Eso quiere decir que el siguiente límite superior sería igual a 4 más 4, me da 8. El siguiente límite superior sería 8 más 4, sería 12. El siguiente límite superior sería 12 más 4, sería 16. El siguiente sería 16 más 4, 20. Y el último sería 20 más 4, 24. Ya tengo todos mis límites superiores y ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, las 6 clases que desde el principio dije que íbamos a hacer. Ya nada más me falta definir los límites inferiores. Bueno, si la primera clase termina en 4, la siguiente clase debe comenzar en 5. Si la segunda clase termina en 8, la tercera clase debe comenzar en 9. Si la tercera clase termina en 12, la cuarta clase debe comenzar en 13. Si la cuarta clase termina en 16, la quinta clase debe comenzar en 17. Y si la quinta clase termina en 20, la sexta clase debe comenzar en 21. Listo, ya tengo tanto mis límites inferiores de clase como mis límites superiores de clase. Ahora, con una función de Excel, vamos a hacer la tabla de frecuencias por facilidad. Vamos a Data, me voy a Data Análisis y aquí
le vamos a pedir que me haga un histograma. Selecciono esta opción y oprimo OK. Y ahora voy a seleccionar todos mis datos aquí donde dice Input Range, sin los encabezados. Entonces empiezo aquí en la celda B2 y termino en la celda B41. Seleccioné todos mis datos. Ahora, en donde dice Bin Range, allí debo poner los límites superiores de clase. Ahí está, ya seleccioné mis límites superiores de clase. Te fijas que tanto en el Input Range como en el Bin Range nunca seleccioné los títulos de las columnas, por lo tanto no debo ponerle aquí el check a etiquetas, labels, porque eso sería indicarle que sí puse los encabezados. Como no se los puse, no le debo poner la palomita. De lo que sí me debo asegurar es de que tenga la palomita aquí en donde dice Cumulative Percentage y en Chart Output, para que me pueda hacer los gráficos además de la tabla de distribución de frecuencias. Oprimo OK y listo. Aquí están los resultados. Ya tengo, fíjate aquí, tengo los límites superiores de clase, aquí tengo las frecuencias absolutas y aquí tengo la frecuencia acumulada relativa. Bueno, y además me hizo un histograma con la ojiva por acá. Muy bien, bueno, a las clases, yo por cuestión de formato, me gusta que no solamente aparezca el límite superior, sino también el límite inferior. Entonces voy a escribir 0 a 4. La segunda clase iba de 5 a 8. La tercera clase va de 9 a 12. La cuarta clase va de 13 a 16. La quinta clase va de 17 a 20. Y la última clase va de 21 a 24. Donde dice More, si te fijas no tengo nada de frecuencia. Eso es algo que siempre me hace Excel, pero en realidad yo no la necesito. La voy a eliminar esta clase. Y listo. Entonces aquí ya tengo la frecuencia absoluta en la segunda columna. Voy a agregarle un total, porque las tablas de frecuencias absolutas siempre deben llevar los totales. Tengo 40 datos. Ahí está. Y entonces aquí con la tabla de frecuencias absolutas tú ya puedes observar que lo más común es que en un año sucedan de 13 a 16 accidentes, porque es donde tenemos la mayor frecuencia. Bueno, aquí tengo yo la frecuencia acumulada relativa. ¿Cómo saco ahora la frecuencia relativa nada más, sin estar acumulada? Muy sencillo, tengo que dividir la frecuencia absoluta de cada clase entre el total de la frecuencia absoluta. En este caso va a ser 7 entre 40 para la primera clase. Voy a ponerle el signo de pesos a la celda B8, donde está el total de las frecuencias, para luego poder correr la fórmula hacia abajo. Me posiciono en el denominador, en la celda B8, en la fórmula, y oprimo F4. Con eso aparecen los signos de pesos y ya a partir de allí no se moverá la celda B8 aunque yo corra la fórmula hacia abajo. Corro la fórmula hacia abajo, la jalo a partir de la esquina inferior derecha con el botón izquierdo del mouse y aquí tengo ya las frecuencias relativas. Ya nada más me falta darle un poco de formato. Aquí con percentage le pongo 2 decimales y listo. Aquí ya tengo mis frecuencias relativas. Le doy algo de formato a la tabla, sumo todas las frecuencias relativas y por supuesto que me va a dar el 100%. La suma, ahí está, 100%. Entonces, esta es mi tabla de frecuencias absolutas, la que estoy marcando en este momento, y con la columna D ya tengo mi tabla de frecuencias relativas. Le pongo negritas a los totales para darle un poco más de formato. Y bueno, eso es todo lo que nos piden en el primer ejercicio. Nos pedían solamente armar una tabla de frecuencias absolutas y una tabla de frecuencias relativas. Sin embargo, pues dado que ya salió el histograma, yo le voy a dar también un poco de formato al histograma. Le voy a escribir en el título histograma de accidentes
aéreos anuales. Y le voy a cambiar el título al eje de las X, que no diga VIN, sino más bien número de accidentes. Y al eje de las Y le voy a cambiar también el título, en lugar de frecuencia, le voy a poner número de años. Si por ejemplo aquí donde viene de 13 a 16, quiere decir que ocurrieron entre 13 y 16 accidentes en 10 años, dentro de los datos que yo tengo. La línea roja que se ve aquí es la ojiva. La ojiva sale a partir de la columna de la frecuencia acumulada relativa, la columna C de la tabla de datos. Voy a seguir dándole un poco de formato. A mí me gusta que, por ejemplo, las barras, las selecciono, aparezcan sin estos espacios, dado que tenemos datos numéricos. Entonces, me voy ahora con el botón derecho del mouse. Sale este menú y luego oprimo Format Data Series. Y le voy a pedir que no me ponga gap entre las barras. Y luego que me le ponga un borde, una línea sólida de color negro entre las barras, y que ese borde sea un poco más grueso. Aquí en Width le voy a poner que sea de 1.5 el borde para que aparezca un poco más grueso. Y listo, ahí está. Ya tenemos aquí nuestro histograma junto con nuestra ojiva. Ok, pues si tenemos la ojiva, entonces le voy a poner al título también histograma y ojiva de accidentes aéreos anuales. Reduzco un poco el tamaño de la letra. Y listo. Ya tengo ahora sí, con el formato que a mí me gusta, mi gráfico. Gracias por tu atención, hasta pronto.